Y quiero aprovechar a nuestros especialistas que están en el día de hoy para preguntarles, porque estamos viendo Clinton 75, Trump 76. Quiero que nos expliquen qué significa cada uno de esos números y por qué, porque yo estoy revisando y en cantidad de votos Donald Trump supera casi en un 5% a Hillary Clinton. ¿Por qué quien tiene más votos no significa que tenga mayor cantidad de números en este resultado, Gaby? Bueno, primero que nada porque es una elección indirecta, ¿no? Se vota al colegio electoral y los estados reparten cantidad de electores, que son los que van a definir en forma distinta, ¿no? Pensemos en lo que pasó en el año 2000 con Al Gore, ¿no? Cuando compitió con George W. Bush, más allá de los escándalos, la sospecha de fraude y demás que ocurrieron en la Florida, Al Gore le ganó por más de 500.000 votos a George W. Bush. Pero en definitiva, el resultado en la cantidad de electores, que fue apenas de 5 electores de diferencia, se lo llevó George W. Bush. Aquí pasa lo mismo. En realidad, en estos momentos estamos viendo que en la cantidad de votos populares, como se le dice, gana por ahora Donald Trump, pero en la cantidad de electores está arriba Hillary Clinton, porque ha ganado en algunos estados que otorgan mayor cantidad de electores. Son 538 electores en total lo que se disputan, 270 es lo que ellos llaman el número mágico, que es a partir de los 270 esa persona ya es elegida presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasa, no? Si no llegan a esos 270. Exactamente. ¿Qué pasa si no llegan a los 270? Termina supuestamente definiendo el Congreso. Quiero que nos expliques eso, Gastón. También quiero que nos expliques cuáles van a ser los últimos colegios en cerrar, cómo es este sistema de uso horario, porque para nosotros también es bastante complicado entenderlo porque el sistema es muy distinto al nuestro. Y que nos expliques también cuáles son los estados más importantes, por qué tanta atención sobre la Florida. Perfecto. Bueno, en primer lugar, la Constitución de los Estados Unidos es muy clara en ese sentido. Si no se alcanza el número de 270 o hay un empate en 269, 269, quien define, no ha ocurrido. Por más que tenga más Hillary o por más que tenga Donald Trump, no importa. Absolutamente, sí. No define el Congreso, esto es la Cámara de los Representantes y los senadores van a elegir respectivamente un presidente y un vicepresidente. Es un escenario de laboratorio, es difícil que se dé numéricamente, pero técnicamente hablando es posible. Como bien explicaba Gabriel, es un sistema de colegio electoral, salvo en 2 estados de los Estados Unidos, en todos los otros el juego es de suma cero. O sea, con obtener el favor del colegio electoral de ese estado se van todos los electores de ese estado. Por eso, si gano por un voto me llevo todos los electores. Exactamente, sí, no se divide proporcionalmente, salvo en el caso de 2 estados. Los últimos comicios en cerrar para nuestro recuento van a ser los de Alaska, digamos que es el estado que por último va a cerrar sus números y probablemente el menos relevante en cuanto a sus números también. ¿No? Exactamente. ¿A qué hora de la Argentina cierra el colegio en Alaska? Bueno, creo, si no me equivoco, era alrededor de las 2 de la mañana, sí, okay. Y creo que los datos iban a llegar alrededor de las 3. De todas maneras, como te decía Victoria, la verdad es que para entender el destino de esta elección no hace falta mirar a Alaska, no hace falta mirar a la mayoría de los 50 estados, hace falta mirar a 3 o 4 estados. Y estoy pensando en Florida, en Virginia, en North Carolina. Probablemente estos sean los estados que vayan a dar la pauta de alguna sorpresa en esta elección. Para que se entienda, si Trump no consigue la Florida, no tiene la llave para pensar en numéricamente acceder a la presidencia, simplemente porque ¿O debería ganar en todos los otros estados bisagra o no? Aún así, sin la Florida, los números están muy complicados, siempre y cuando no tengamos sorpresa en aquellos estados que consideramos van a ser de los demócratas, por supuesto. ¿Florida es determinante para saber quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos? Es absolutamente determinante. El más determinante de los estados, los números de la Florida, además no nos revelan nada de momento porque una parte de la Florida, el noroeste, aún no cierra sus comicios y esa parte en particular de la Florida es republicana. De modo que no tenemos todavía ese número. Ahora, una vez que obtenga la Florida, de ser así, Trump no le alcanza a él solo con eso, sí le alcanzaría a Hillary si la tendencia va como es esperado, le hará falta también avanzar sobre otros estados como Carolina del Norte y Virginia. Virginia sí está garantizado que va a tener un resultado republicano. Tengo una pausa, Gastón, para sumarte un dato sobre esto que estás diciendo, porque estábamos hablando de que Florida puede definir, y escrutado el 60% de los votos en Florida, hay un empate, 48,5 a 48,5. ¿Qué pasa en un estado si hay empate? Bueno, técnicamente en un estado sería mucho más difícil que a nivel nacional, ¿no? Pero el presidente del colegio electoral de ese estado tomaría la decisión. Digo, sería mucho más difícil porque ahí sí, francamente, tenés un número
mucho más grande de votos a considerar que simplemente los que dan 50 colegios electorales. Claro. Pero también es un caso de laboratorio para analizar. De todas maneras, ese empate técnico que mencionás, si consideramos la tendencia histórica del noroeste de Florida, no es un empate técnico, es una victoria de Trump. Digo, Trump está contento con este recuento hasta este momento, te lo aseguro. Es un buen resultado para Trump. Sin duda. Ahora, quiero que hagamos foco sobre las encuestadoras, que han sido tema de debate en los últimos meses, yo diría más que los últimos días, en los últimos meses. Incluso las elecciones en nuestro país, ¿no? Incluso las elecciones en nuestro país, incluso con el Brexit, con el acuerdo entre la FARC y el gobierno de Santos. Quiero que ustedes, que Gastón, Gaby, nos cuenten, hasta ahora, por lo que vamos viendo, ¿le están atinando las encuestadoras o no? Porque además, bueno, hasta donde sabemos, le dan la victoria a Hillary Clinton. Ahora, si llega a ganar Trump, la reputación de estas agencias se va a ir al diablo. Sí, hay un dato importante, ¿no? O sea, vos tomabas las distintas encuestas y la verdad te daban escenarios bastante diferentes todos, por eso quizás sitios como Clear Politics eran de referencia para el periodismo de todo el mundo porque hacía un promedio de las encuestas y en ese promedio, hasta el día de hoy, al momento de la votación, se hablaba de casi 3 puntos de diferencia a favor de Hillary Clinton. Ahora, hay una cuestión, un par de efectos que tiene en particular esta elección que no las pueden, digamos, desmenuzar ni siquiera las encuestas más prolijas, que es el voto vergonzante, por ejemplo, claro. Una de las cuestiones. Hay un tema ahí con Donald Trump que hay mucha gente que supone que se puede llegar a hacer que lo vote y que no lo dice públicamente porque no es políticamente correcto decirlo, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y aparte que siempre está este margen de error. Pensemos que aún en este promedio que decíamos de 3 puntos de Hillary sobre Trump, están dentro del margen de error, ¿no? Que puede llegar hasta 5 puntos. Seguro. Y entonces en ese abanico puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿no? por lo que vemos hasta ahora, ¿le están dando en la tecla o no? Todavía no tenemos números que nos permitan saberlo con precisión, pero a mí me parece que más que en cualquier otra elección, en esta vamos a ver falencias en las encuestadoras. De todas maneras, sin hacer lobby pro encuestadoras, hay que entender que censar lo que pasa en un sistema electoral como el estadounidense es más complejo que censarlo en un sistema como el argentino. Piénsese que en el sistema argentino alcanza con preguntarle a una persona quién va a votar. Y eso es todo lo que debo saber. En un sistema como el estadounidense, en primer lugar, no me importa en realidad la intención de voto, sino que me importa saber si esa persona está registrada para votar, en primer lugar, y si una vez registrada en un sistema de voto no obligatorio, va a ir a votar. Entonces, de la pregunta de la encuestadora en la calle, ¿quién va a votar?, hay otros 2 filtros que hacen más imprecisa la definición de cualquier encuestadora, porque no siendo obligatorio el voto, es muy factible que muchos aquellos que expresen ir por un candidato finalmente no se muevan de sus casas y se queden mirando la elección por televisión como lo hacemos nosotros. Igual parece que la asistencia es espectacular este año. Claro, se hablaba, mira, se hacían cortes en cuanto a la comparación de las encuestas de las elecciones de 2012 y en determinada hora, por ejemplo, había un 25% más de afluencia o de votantes que en las elecciones pasadas presidenciales, ¿no? Tengamos en cuenta esto, que al no ser obligatorio, bueno, no sabes en definitiva cuánta gente de la registrada va a ir a votar. El padrón total era 226 millones de personas. Y habían 45 millones de personas que hicieron voto anticipado, ¿no? Bueno, ¿esas mismas personas pueden cambiar su voto? No, ¿sabes qué? Eso fue... O no, o en algunos estados. ¿Cómo es eso? Yo estuve hablando con un especialista y me decía que en realidad no, porque eso sería anular el voto. No sé, por ahí Gastón, que sabe de Derecho Internacional, lo puede... Pero dicen que eso fue una estrategia de Donald Trump para lograr más votos anulados. Yo no sé si es así, pero... Efectivamente, digamos, no es que la persona pueda cambiar el voto, podría manifestar frente a un juez electoral, cosa, por lo engorroso del trámite, claro, no va a hacer nadie, tal se los cual. aseguro. Podría afirmar frente a un juez electoral que tiene razones para cambiar el sentido de su voto. Como votó anticipadamente, es un país, recordemos, en donde no hay costumbres electorales como sí tenemos en la Argentina, como esta veda o toque de queda respecto a la información, uno puede votar anticipadamente, podría manifestar frente a un juez electoral que su voto anticipado debiera cambiarse y el juez electoral tomar una decisión respecto a eso. De vuelta, es una situación absolutamente impracticable y no va a tener ningún tipo de sensibilidad numérica sobre el resultado de esta elección. ¿Cómo vieron la participación tanto de los artistas que se han involucrado mucho en esta campaña particularmente, como de los medios?
mucho nos ha llamado la atención, quizás durante el gobierno anterior, que un medio por ahí estaba a favor del gobierno y otro en contra. Sin embargo, en esta campaña en los Estados Unidos estaba muy claro por ahí la postura que tenía CNN o la postura que tenía Fox News. Me parece que era muy claro con quién estaba cada uno. ¿Cómo lo vieron ustedes? No, sí, sin dudas jugaron su propio partido y en cierta medida abiertamente se pronunciaron en favor de los candidatos. A mí, más que la CNN o obviamente Fox y demás, lo que me sorprendió fue la actitud del New York Times, por ejemplo, ¿no? Que claramente se jugó a favor de la candidatura de Hillary Clinton, con editoriales fuertísimos y con notas críticas sobre Donald Trump, mostrándole este dato de las mentiras de Donald Trump en forma permanente, ¿no? Eso obviamente, el New York Times no solamente es por lo que significa como diario, sino por el grado de incidencia en la agenda colectiva, ¿no? Me parece que ha sido fundamental. Y un dato interesante de color, el New York Times tiene como cerrado los contenidos, determinados contenidos. Para las elecciones, durante 3 días es totalmente gratuito. Sí, en para todos que los la portales, gente, me parece. exactamente, pueda estar supervisando lo que pasa. Claro, no hace falta estar suscripto para poder ver el minuto a minuto, ¿no? de estas elecciones, ¿no? tan peleadas. Ahora, más allá de las promesas de campaña de cada uno de los candidatos, ¿cuáles son los desafíos puntuales que van a tener que enfrentar en caso de llegar a la Casa Blanca, partiendo de la realidad y de lo que heredan del gobierno de Obama? Bueno, en principio hay que decir que el gobierno de Obama se va mejor de lo que se esperaba en cuanto a la imagen pública, ¿no? O sea, hoy leí una encuesta, está bien, Gallup tuvo algunos cuestionamientos últimamente por algún pensamiento muy pro gobierno de los Estados Unidos, pero que se va con una imagen positiva bastante alta. Bueno, uno de los principales problemas es cómo atacar el tema de la desocupación en los sectores industriales de Estados Unidos, bastante afectados obviamente por el tema de la gran importación, por eso el discurso de Donald Trump ha calado tan fuerte en ese electorado. El otro tema, obviamente, el tema migratorio, tienen que encontrar una solución. El Partido Demócrata con Barack Obama a la cabeza ha intentado una reforma y una mayor aceptación, pero que fue rechazado por el Parlamento, que es manejado por los republicanos. También, paralelamente, hay que decir que hay una cosa que criticó Donald Trump a Obama, que es cierta. Nunca hubo tantas deportaciones en la historia de Estados Unidos como durante el gobierno de Obama, más de 2 millones de deportados hubo. Y por otro lado, el tema del conflicto internacional, los aliados internacionales, los tratados de libre comercio son temas que sin duda el nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos tiene que afrontar. ¿Gastón? Sí, ahí hay una coincidencia muy clara, ¿no? Los tratados de libre comercio fueron una cosa que criticaron los dos por igual. Y esto es probablemente uno de los puntos a los que les tenemos que prestar atención desde Latinoamérica, porque probablemente el mayor impacto para nosotros tenga que ver con lo comercial, según quien sea que ocupe esa banca. A mí me parece, para agregar y construir sobre lo que decía Gabriel, que uno de los desafíos que van a tener extramuros va a ser la situación actual del terrorismo transnacional y cómo se van a parar de cara a eso. Es decir, si bien dentro de lo que fueron los discursos de campaña o los debates de campaña, en el primer debate no vimos ninguna postura demasiado lúcida respecto a qué hacer, evidentemente me parece que van a marcar una diferencia según sea Hillary o sea Trump quien ocupe el sillón de Avenida Pensilvania, porque si Trump gana esta elección, evidentemente vamos a presenciar una nueva etapa de aislacionismo en los Estados Unidos. Es decir, un Estados Unidos que se repliega sobre sí mismo y que le da una importancia la mínima posible a las cuestiones que pasan fuera de sus fronteras. No obstante, la del terrorismo, como siempre tiene la incidencia de poder invadir sus fronteras, va a estar en agenda. De la misma manera, si Hillary gana, esperamos una postura más dura que la de Obama. Recordemos que Hillary estuvo a favor de la intervención en Siria cuando Obama no la permitió y demás. Digo, Hillary es un halcón en este sentido también. Bueno, de hecho, Trump dijo, si llego a ganar la presidencia de los Estados Unidos, quiero que la OTAN ponga la misma plata que pone Estados Unidos para combatir el terrorismo. Estoy cansado de que nosotros seamos los gendarmes del mundo entero y que nos la pasemos gastando plata en todo este asunto, ¿no? ¿Y qué cambia para la Argentina? Que haya un escenario con Hillary o con Donald Trump. Bueno, un poco relacionado con lo que decía Gastón recién, ¿no? Mucho va a tener que ver con la estrategia de los tratados de libre comercio que se establezcan. En principio, Donald Trump quiere una economía más cerrada, con un cierto proteccionismo aún más fuerte que el que ya tiene Estados Unidos en cuanto a sus industrias,
subir las tasas, por ejemplo, de la importación china a tasas muy altas, más del 40%, lo mismo que las de México, y eso cambia el tablero de ajedrez en cuanto a los tratados de libre comercio, también en el NAFTA y todo lo que tiene que ver con los que tiene firmado Estados Unidos. Eso puede llegar a ser, entre comillas, beneficioso para la Argentina desde el punto de vista de que cambie la lógica de los socios comerciales. El problema que vos tenés también es cómo, en definitiva, Estados Unidos va a mirar a América Latina, porque vos en el discurso de Trump tenés contradicciones permanentes, ¿no? Todo el tiempo te está diciendo una cosa y después te dice otra. Critica la política de relacionamiento con Cuba, el restablecimiento de las relaciones con Cuba de Barack Obama, y por otro lado te enterás, y se reúne con los anticastristas en Florida, te enterás que hizo negocios con Cuba, ¿no? Lo mismo con Irán y demás, ¿no? Entonces, con la Argentina creo que Donald Trump, de hecho ha habido un par de episodios que pasaron desapercibidos acá en la Argentina que hablan a las claras de cierta simpatía, si se quiere, con el actual gobierno argentino o con la lógica del gobierno actual, más allá que el gobierno de Macri ha hablado que preferían que fuese una continuidad del gobierno de Obama con Hillary Clinton. Trump está desembarcando con inversiones acá en la Argentina, un edificio que se está armando ahí en la 9 de julio, lo está haciendo en Uruguay también, en Punta del Este y demás, y esto es una señal en sí mismo. ¿Por qué? Porque desde la mirada empresarial de Trump, que después es posible que la traslade a su política, esta lógica de libre mercado y de poder desembarcar en otros lugares está presente. Entonces hay que ver qué es lo que pasa. Hillary Clinton se supone que va a ser una continuidad de la relación que tiene Argentina hoy con el gobierno norteamericano. Él se muestra un poco esquizoide, ¿no? Tal vez sea su estrategia. Tal vez porque de tonto Donald Trump no tiene ni un solo pelo. Seguro. ¿Cómo vamos con el recuento? No sé si tenemos algún mapita para En este momento estamos compartir. 75-66 y obviamente la mirada están puestas tanto en Texas como en Florida, tal vez que son dos de los estados más importantes. Según En Florida, esto es los resultados de Univision. Exacto. En Florida, con el 67.75% de los votos, Donald Trump está ganando con el 48.8% sobre el 48.1% de Hillary Clinton. O sea, absolutamente todavía no podemos dar por cerrado ese estado porque está muy parejo. Falta mucho todavía, Viendo los además. datos de Univision, la verdad que la sorpresa es lo que está pasando en Texas. Si bien habían salido una serie de artículos que decían que por primera vez en muchos años los republicanos podían perder Texas, va variando minuto a minuto la relación, pero que sea tan pareja la elección en Texas. Vos pensás que Texas es el segundo estado en cantidad de electores. Por ejemplo, en California, que es el estado que más electores provee, 55 electores, se sabe que va a ganar Hillary Clinton por amplia diferencia, por eso está tranquila con la parte oeste de los Estados Unidos. Ahora, que si en Texas, porque estamos mirando todo Florida, pero si Texas llega a caer en manos de los demócratas, directamente creo que Trump queda fuera de carrera. Ya está casi porque cerrado, son ¿no? 38 electores los que aporta Texas y aparte es un golpe letal en un lugar que dio dos presidentes, ¿no? Sí. Los Bush padre y Bush hijo. Y ahí sí se cumpliría lo que marcaba Victoria del verdadero fracaso de toda encuestadora, porque no hay ninguna que dé la posibilidad de que Texas Claro, caiga en manos de los demócratas. Pero Texas presenta un caso particular, igual que la Florida, y que son dos estados con una fuerte incidencia de la cuestión migratoria. Es decir, los tres estados de los Estados Unidos en donde las migraciones marcan la agenda son sin duda los dos estados de las costas, California y la Florida, pero también Texas por su condición fronteriza y porque prácticamente la totalidad de la población de Texas es descendiente de mexicanos o latinoamericanos. Y ocurren cuestiones particulares sociológicamente en esos estados. Uno diría, bueno, son de composición mayormente de descendientes de extranjeros, de personas que vinieron a probar suerte, a hacer su vida acá. Por lo tanto, seguramente tendrán alguna tendencia a votar a Hillary, no necesariamente. Entre aquellas personas que han recibido la ciudadanía por opción en los Estados Unidos, hay una tendencia muy marcada a elegir a Trump como presidente por sobre Hillary Clinton. Parece que se da esto que algunos sociólogos llaman cerrar la puerta. Una vez que conseguí yo la ciudadanía estadounidense, no quiero que venga ningún cubano, ningún mexicano, ningún otro latinoamericano. Claro. Ahora sí quiero América para los americanos al estilo de la doctrina Monroe. Vamos a repasar, porque mirá lo que está apareciendo en pantalla. Según la cadena Fox, Hillary Clinton está perdiendo con 68 electores sobre 76 que estaría cosechando Donald Trump. Esto en este momento, según la cadena Fox,
Y te actualizo, la cadena CNN dice que Hillary Clinton tiene 68 y Donald Trump 66. ¿Dónde está la diferencia? Me parece que algunos cuentan algunos estados que todavía no han cerrado con lo que son las votaciones parciales, ¿no? Y a partir de ahí tratar de dar la información para el que más le convenga. Inclinando la balanza hacia el candidato que tiene que ver con la línea editorial del medio, ¿no? También es importante el día de hoy para el Congreso de los Estados Unidos, porque se renuevan las bancas, parcialmente en el Senado, en su totalidad en la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son los vaticinios allí? Y también cuáles serían las consecuencias de que gane uno u otro candidato en el seno del Partido Demócrata, en el seno del Partido Republicano, que está ya bastante quebrado, ¿no? Sí. Bueno, el Partido Republicano se juega mucho más que el Partido Demócrata como institución política. Es decir, aunque hubiera un Trump presidente, esto no significa que el Partido Republicano no salga malherido. Es decir, Trump es solo formalmente el candidato del Partido Republicano. Si uno observa hacia dónde va el liderazgo del Partido Republicano y de qué manera se ha ido abriendo de Trump, entiende que por una necesidad legal Trump tenía que colocarse bajo un paraguas y fue el paraguas del Partido Republicano, pero la crisis es muy profunda. Lamentablemente para el Partido Republicano como institución, la elección presidencial condiciona por mucho las parlamentarias, porque van en general atadas. En los Estados Unidos ocurre un fenómeno que es muy particular. En general, la elección por presidente condiciona la elección de legisladores, pero no condiciona las elecciones municipales. Es decir, puede ser que no haya coincidencia en un county, en un municipio, entre a quién eligió para presidente y quién eligió como autoridad municipal. Pero el nivel de plegamiento de legisladores respecto a presidente es muy marcado. Así que, digamos, no entiendo que vaya a haber una sorpresa para los demócratas. Sí entiendo que los republicanos van a tener que regenerar lo poco que les queda de influencia en el Congreso estadounidense y ver cómo continúan los próximos 4 años, sea o no Trump presidente. ¿Pero qué es lo que ve el ciudadano en la boleta cuando va a votar? Ve los candidatos, claro, ve los candidatos, porque hay distintas formas de votación. Tenés tipo boleta como la que se usó acá, parecido a la que se usó acá en Buenos Aires, tenés como se usaba en Santa Fe, que vos anotabas y demás. O sea, tenés distintas formas, pero tenés los candidatos y incluso en muchos estados tenés, digamos, como una especie de plebiscitos locales. Sobre sobre ciertos temas, despenalización del consumo de la marihuana, el tema del uso de las armas, nuevo uso de las armas, hasta los preservativos en la industria triple X. Triple X, exactamente, cosa que llama la atención en California, ¿no? Por ejemplo, que se vota eso, tenés distintas cuestiones. Y con respecto a lo que dice Gastón, agrego un datito que coincidiendo con el razonamiento que hace Gastón, es que acá, obviamente, como los republicanos ponen mucho más en juego, puede cambiar el tablero, particularmente en el Senado de Estados Unidos, no tanto en la Cámara de Representantes, que puede perder muchos representantes, actualmente muchos diputados. El Partido Republicano domina todo domina las dos cámaras, sí. Pero aparte, en la Cámara de Diputados, lo que sería la Cámara de Representantes, la mayoría mucho más holgada. Por lo tanto, es difícil que cambie la ecuación de fuerzas en cuanto a quién va a dominar esa Cámara. Pero ojo que en el Senado puede pasar que gane los demócratas, que retomen el control del Senado, e incluso sin haber ganado Hillary Clinton, con poca diferencia puede ser que los demócratas consigan el control nuevamente del Senado. Y aparte acá viene atado también después lo que pasará con la elección del miembro de la Corte Suprema de Justicia, que queda sin definir. Claro, tal cual, ¿no? La banca que todavía está vacía. Ahora, de todos modos, si el Partido Republicano siguiera dominando todo el Congreso y ganara Donald Trump, esto no significaría que Trump fuese a gobernar holgadamente, o sea, también se la complicaría, ¿no? Porque hay hay mucha gente que no, muchos republicanos que no lo quieren. Partamos de la base por Ryan, que es el jefe de la Cámara de Representantes, que se bajó directamente de la campaña presidencial porque no quería seguir salpicado por los escándalos de Donald Trump, y es un hombre de muchísima influencia dentro del Partido Republicano, ¿no? Trump no es el líder del Partido Republicano, es el candidato a presidente del Partido Republicano, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. En el caso de Hillary es distinto. Hillary sí puede ser las dos cosas a la vez. Sí, en este momento es quien se postula a ser presidente y además es quien va a llevar el liderazgo del Partido Demócrata. Vamos a ir actualizando los datos. Le pido al Dire si podemos mostrar el mapita de los Estados Unidos para ir actualizando cómo está la elección. Sobre todo me voy a centrar, por lo que estuvimos hablando tanto con Gastón como con Gaby, en lo que está ocurriendo en la Florida,
que es el primero de los estados importantes que no se sabe para dónde se va a cerrar, y con el 91% de los votos escrutados, según la cadena Fox, está ganando Donald Trump con el 49% de los votos sobre el 47.9% de Hillary Clinton. ¿Con cuánto escrutado ya? 91%, lo que habla de una tendencia importante en favor de Donald Trump. ¿Qué significa esto, Gastón? Bueno, significa que Donald Trump sigue en carrera, ni más ni menos. Sin esta llave, numéricamente le quedaban pocas chances, es decir, tenía que dar vuelta todo el tablero, pero con la Florida dentro, lo que le resta ahora es avanzar sobre Ohio y sobre Carolina del Norte, que son los próximos estados que conceden un número lo suficientemente relevante de electores como para que siga soñando con ser presidente del país más importante del mundo. Pero si se lleva la Florida, perdón, ¿Hillary ya fue? No, de ninguna manera. Hillary sigue en carrera. Okay. Pero si Hillary... Era fundamental para él. Era fundamental no para ella. él. Si Hillary gana la Florida, Donald Trump se puede ir olvidando muy fuertemente de ser presidente, pero no al revés. Si Trump gana la Florida, Hillary todavía tiene estados en los que ganar. Ahí tenemos el mapa, para ir repasando los sectores. Lo que se espera, por lo menos de la costa, sería que sean demócratas, ¿no? Las victorias. Sí, la costa, sobre todo norte de los Estados Unidos, costa noreste, digamos, la costa del Atlántico, en el norte, sin duda son los estados donde generalmente los demócratas ganan. Ahí está, obviamente, bueno, y dentro de ese sector también New York, el estado de New York, va a estar seguramente en manos de los demócratas, como históricamente ha estado en los últimos tiempos. Ambos están siguiendo el recuento Sí. desde Nueva York, el Empire State iluminado con los colores de la bandera de los Estados Unidos. Él tiene el búnker en el Hotel Hilton, ¿verdad? El búnker de Trump, si no me equivoco. Están tuiteando como locos porque en los Estados Unidos es legal continuar haciendo campaña, no hay veda, no nada. No. El New York Times da un resultado que se ve que es consolidado en realidad, que tiene que ver con básicamente que están tomando como base los lugares donde ya están cerrados los comicios, y ahí la diferencia a favor de Trump es de 60 electores contra 48 de Hillary Clinton. Solo en los lugares que están cerrados. Ya están cerrados, 60. Allí, bueno, están obviamente Oklahoma. Florida todavía aparece con tendencia, como vos mencionabas recién, a favor de Donald Trump. Texas ahora volvió a estar bajo, pero es muy reñido lo que está pasando en Texas, bajo control de los republicanos, pero queda mucho camino por recorrer porque la mayoría de los estados todavía no están cerrados, ¿no? Sí, incluso me parece lo que está pasando, y que es algo de lo que decían ustedes, es que estados que podían ser claves o estados que eran seguros para alguno de los partidos, por ahora están teniendo que esperar y ver minuto a minuto cómo van llegando los votos, ¿no? Ese es el efecto Trump, sin duda. Digo, ese elemento que hace imprevisible esta elección es la manera en la que Trump eligió dar su campaña. Es decir, algo que mencionaban ustedes antes y que es muy relevante es cómo tuvieron que ir posicionándose los medios respecto al plegamiento a uno o a otro candidato. Y pasaba que hacia adentro de los medios había personas que, francamente, periodistas, que cuestionaban si seguían o no la línea de su medio. Porque tan así de parteaguas es la política que tomó Trump. Es decir, ¿qué significa decir que estoy a favor de Trump? ¿Significa decir solamente que estoy a favor de un sistema un poco más proteccionista y plegado hacia adentro? ¿O significa decir que estoy avalando el abuso de mujeres? Eso hacía que complique mucho afirmar la postura pro-Trump. Ahí estamos viendo en vivo las imágenes de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Están de fiesta, Están festejando en Mirá, la un hombre embajada. tocando el violín, esperando los resultados. Hay globos también para hacer estarán festejo. comiendo? Hay que ver si los globos son azules o rojos, eso hay que chusmear, ¿no? A ver, ¿Qué hace ¿de Gastón dónde que no estarían está los metido ahí festejos? adentro, por favor? Estoy haciendo algo mucho más importante, que es acompañándolos a ustedes. En general, Por favor, mostrame los colores de Gastón del traje, te lo pido por Dios. Los globos con los dos colores. suelen ser azul, rojo y blanco para representar la bandera y no mostrar ninguna tendencia partidaria. Saben que tienen expresamente prohibido los funcionarios del Departamento de Estado reconocer formalmente una tendencia hacia un candidato u otro. Eso es Times Square en vivo. La cadena ABC de noticias está transmitiendo en vivo desde allí. Nueva York, Y la gente está, por supuesto, acercándose, porque la verdad que se vive como si fuera, no sé, como un mundial de fútbol, como algo así lo están viviendo los americanos.
como si fuera la final de Super Bowl. Bueno, pese a que fue la campaña más agresiva de los últimos años, una elección determinante, ¿no? Un dato importante para tener en cuenta es que es una elección del espanto, en realidad. O sea, la mayoría de los que votan, no la mayoría, pero un alto porcentaje, votan en contra del otro candidato. Las encuestas mostraban que desde el año, creo que 1981, que se empezaron a hacer encuestas más sistemáticas, a hoy, nunca hubo dos candidatos a presidente con tanto nivel de rechazo. Tan antipopulares, claro. Bueno, pero es como darte a elegir. ¿Qué querés de candidato? ¿Un hombre abusivo con las mujeres que ha dejado gente en quiebra, que adeuda contratos millonarios con las personas que le han brindado servicios? ¿O querés a una mujer investigada por el FBI por ocultar información oficial, utilizar un servidor informal para enviar información clasificada? Digo, son dos candidatos complejos para elegir. Gastón, yo no entiendo, no me entra en la cabeza cómo Donald Trump llegó hasta esta instancia sin haber mostrado su declaración de impuestos. No se entiende, no. A ver, la ley no lo impide, no logro comprender. ¿Cuáles son los vericuetos? ¿Cómo hizo para llegar hasta este lugar de esta manera? Sí, no hay una disposición legal que obligue a los candidatos a mostrar sus declaraciones de impuestos, pero hay una costumbre política muy arraigada, tan arraigada que hace 40 años que nadie se corre, salvo Donald Trump, de esa costumbre, que implica que el candidato que está en condiciones de llegar a la presidencia muestra voluntariamente su declaración de impuestos, en donde constan, por ejemplo, sus deudas. Así el público estadounidense conoce a quién le debe, cuánto le debe y quién lo condiciona, a quién responde. Bueno, Trump no lo ha querido hacer, dice que no lo hace porque como está siendo auditado en este momento por el IRS, no lo puede hacer, cosa que es falsa, porque el IRS formalmente dijo que no hay ningún impedimento legal para que la muestre, y Hillary IRS utilizó... es Hacienda. Claro, exactamente, es Hacienda, ¿no? El Internal Revenue Service, Sí. una suerte de AFIP, de organismo federal de recolección de impuestos. Recordemos que Hillary esbozó algunas hipótesis en el primer debate sobre por qué Trump no muestra su declaración de impuestos y dijo, o tal vez no sea tan rico como nos dice que es, o no sea tan bueno donando dinero como nos dice que es, o no quiera que veamos que no paga impuestos federales y no los ha pagado nunca. Y ese, y ese es un dato que a mí me impresiona de esta campaña, porque el propio Donald Trump reconoció que no pagó impuestos como una vivada, y eso no le repercute negativamente en la intención de voto. O sea, parece que... Eso y todas las barrabasadas que dijo una tras de la otra. Toda esa parte, ¿no? Como que, bueno, no me importa esto. Es más, parece que hasta que fue atractivo para la gente. Eso es lo increíble. O sea, es viveza criolla, pero norteamericana. Claro, o sea, que eso también, a ver... creo que pone de manifiesto cómo es la sociedad de los Estados Unidos, por lo menos y al en la revés con Hillary, con las revelaciones que se hicieron a través de Wikileaks, cada vez que se revelaba algo, la imagen de Hillary caía un poco más, incluso en algún momento se habló de las encuestas que estaba arriba Donald Trump, gracias a esas revelaciones. A Donald Trump no le entran balas políticamente hablando, es decir, fue sometido a un escándalo tras otro, ¿sí? Recuerdan ese audio que se difundió en donde refería a haber manoseado a una mujer casada y porque lo podía hacer porque tenía dinero. Digo, han habido cosas sumamente escabrosas. Esta no fue una elección que se caracterice por su nivel de alta política. La verdad es que los debates eran un culebrón venezolano. Pero, digamos, aún así, Trump no acusaba recibo de nada de esto y es porque sus votantes están fuertemente radicalizados. Representan un porcentaje bajo de la población total de los Estados Unidos, pero en un país en donde el voto no es obligatorio, depende de la registración y sabemos que la registración para el voto es más propensa a hacerla a aquel que está muy radicalizado. Bueno, así fue como Donald Trump llega a donde está ahora. Esta campaña se centró como en los personajes, más que, bueno, como decía Gastón, que en la política, que en las propuestas. Eran la persona de Hillary Clinton, lo que representa, lo que hizo, lo que no hizo. Donald Trump también, un payaso que te llamaba la atención, que se reía de la gente en la calle. Es como que se centró en las personas más que en las propuestas igual ahí políticas. hay una diferencia, ¿no? Porque Hillary Clinton es la representación clara del establishment político. Y te diría, no sé si en un punto del establishment económico, porque tantos sectores económicos apoyan a Hillary Clinton. Bueno, ella defiende el libre comercio capa y paga, ¿no? En cambio, Donald Trump fue visto como el anti-establishment, el antisistema, ¿no? Por eso crece también con un descontento colectivo sobre las clases políticas y demás. En eso se sienta su discurso. Me parece que sí, bueno, hay un exceso de personalismo absoluto en esta elección, pero por otro lado también es cierto que hay que decir una cosa.
Hillary Clinton, desde el punto de vista personal, no carece de carisma. Carece de carisma. Por ejemplo, le pasa mucho, y he hablado con gente allá en Estados Unidos, a las mujeres. Las mujeres, te diría que uno de los grandes espaldarazos en el voto femenino de Hillary lo tuvo por dos motivos. Por el apoyo de Michelle Obama, que sí tiene una gran raigambre y cercanía con la gente, con las mujeres, y segundo, por los abusos de Donald Trump contra las mujeres, sí, básicamente, sí. Porque por Hillary, por sí misma, no es vista tampoco como una representación de género, digamos, ¿no? Porque es tan fría al transmitir las cosas que hace que muchas veces, en definitiva, las mujeres lo vean como algo demasiado distante, ¿no? Muy bien, ahí estamos viendo imágenes, esto es Fox News, si no me equivoco, en vivo, de lo que está sucediendo, y están, por supuesto, están hablando de esta noticia, de lo que está sucediendo en Florida, de los resultados parciales. ¿Cómo se dio vuelta, no? Ahí tenemos, la página web de Fox News, que por ahora da la victoria de Donald Trump. Y por supuesto, Florida, el foco en Florida, ¿qué es lo que está sucediendo? Donald Trump 49.1, Hillary Clinton 47.8, con el 91% de los votos escrutados. Si bien la diferencia es muy cortita todavía. Muy estrecha. Hay que esperar hasta el último bueno, voto. En eso sí le atinaron las encuestadoras hasta ahora. ¿Cómo votan los hispanos? ¿Cómo votan los universitarios? ¿Cómo vota el americano medio? Se hablaba también de que el voto latino en un buen porcentaje se iba para Donald Trump. ¿Por qué? Sí, es difícil entender eso si uno no rasga un poco detrás de cómo puede un latino soportar la retórica de Trump, que es absolutamente antilatina. Es decir, en todo el plan de campaña de Trump, América Latina desaparece con la notable excepción de México. Es decir, vos le preguntabas o lo consultabas antes a Gabriel respecto a qué implica para la Argentina, y es difícil contestar eso porque ninguno ha hablado de Latinoamérica. Salvo México, Latinoamérica para los candidatos no ha existido. Pero sin duda el problema de los latinos en los Estados Unidos sí ha estado presente. Y allí ocurre un fenómeno que era el que les comentaba antes, que es que aquellos latinos que se han convertido en estadounidenses, o sea, que han obtenido su carta de ciudadanía, comienzan a tener una tendencia a votar a aquel candidato que impida la masificación de nuevos latinos que obtengan cartas de ciudadanía. Claro. O sea, tienen una tendencia a votar contraintuitivamente, ¿no? Contrario a lo que uno pensaría, aquel candidato que les cierre las puertas y los deje a ellos como los que hablan español e inglés en un país que demanda cada vez más el uso del idioma español. Claro, ahí aparecen también las típicas cuestiones que tienen que ver con la defensa del trabajo, ¿no? O sea, me vienen a quitar el trabajo y se olvidan de su condición de inmigrante también, ¿no? En Florida es muy llamativo esto también, obviamente Florida tiene distintas realidades, ¿no? Donde conviven obviamente un alto porcentaje de mexicanos, pero también hay de otras latitudes de América Latina y los cubanos son muy fuertes ahí. Y vos tenés posicionamientos como los anticastristas más recalcitrantes, claro. Por un lado, y tenés otros que no. Entonces se da esta melange, en definitiva, donde los latinos, en definitiva, tienen esta votación que vos decís, bueno, con un candidato que lo que estuvo haciendo, en definitiva, fue hostigar permanentemente a los latinos, pero particularmente a los mexicanos, se supone que mayoritariamente van a votar a favor de Hillary. Sin embargo, hay algunos lugares que quieren cuidar el rancho, exactamente. ¿no? ¿Cómo votan los jóvenes? ¿Cómo votan los afroamericanos? Bueno, evidentemente ese es el voto más polarizado hacia los demócratas. En el caso de los afroamericanos, la explicación tiene que ver con esta ola de inseguridad policial, por llamarla de alguna manera, en donde las principales víctimas fueron ciudadanos jóvenes afroamericanos. Recordamos, bueno, numerosos casos en los cuales ciudadanos con estas características fueron baleados en las calles estando desarmados. Y la respuesta en aquel primer debate de Trump fue muy polarizante. Él dijo que teníamos que volver a la ley y al orden. En lugar de hablar de las víctimas, del dolor, de los abusos policiales, habló de ley y de orden. Y eso selló su suerte respecto al voto afroamericano. Recordemos que hay lobbies de izquierda, voy a poner la palabra izquierda entre comillas, izquierda entendida a la estadounidense, que postulan por ir hacia el voto demócrata, principalmente por Bernie Sanders cuando él era una opción y ahora por Hillary, como el movimiento de Black Lives Matter y movimientos de ese tipo. En ese sentido, Trump está perdido. Digo, el voto afroamericano se va lejos de Trump, con la honrosa excepción de aquellos que, además de afroamericanos,
integren la cadena productiva de los Estados Unidos y sean cooptados por Trump en ese sentido. Porque algo que no se ha dicho muchas veces en el análisis es que tanto Trump como Hillary representan dos caras del capitalismo. Ninguno es, estrictamente hablando, antisistema. Si quieren llamar a Sanders antisistema, sería más o menos potable. Pero la verdad es que Hillary representa un capitalismo de finanzas y Trump representa un capitalismo productivo. Para cerrar, vamos a repasar los 4 resultados que están dando los principales medios de los Estados Unidos. Univision, que es una cadena latina, dice que Hillary Clinton aventaja 75 electores a 66 a Donald Trump. En el caso de la cadena Fox News, en estos momentos se está hablando de 76 electores para Donald Trump y 68 para Hillary Clinton. En el caso de la cadena CNN, dice 68 para Hillary Clinton, 66 para Donald Trump y para el New York Times el resultado parcial es 66 para Donald Trump, 48 para Hillary Clinton. Bueno, Donald Trump pide ley y orden. Tal vez a partir de mañana pueda llegar a haber un nuevo orden mundial o tal vez una exageración o no. Vamos a ver qué pasa. Gracias por habernos Gaby acompañado. Micho, muchas gracias. Gracias, Gastón Marano. Placer, Me encanta gracias. tu traje. Feliz cumpleaños. Gracias. por haber Gracias venido. por ¿Se invitarme. va a la embajada ahora, Gastón? No, nos vamos La justamente Vamos a festejar a la embajada. a seguir las elecciones con unos amigos. Muy bien. Gracias. Nosotros nos reencontramos mañana, 12 del mediodía, para contarles todo lo que ocurrió. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, por elegirnos. Nos reencontramos mañana. Chao.